Lucía miró la pantalla de su teléfono. Era un número que no conocía, pero la urgencia que sentía la empujó a contestar. ¿Hola? Su voz sonó más temblorosa de lo que quería. ¿Lucía Martínez? La voz del otro lado era grave, seria. Soy el doctor Ramírez. Tengo información sobre su padre. De repente, el aire se volvió más pesado. El corazón de Lucía comenzó a latir con furia. Su padre había estado enfermo. Hacía años que no sabían de él. ¿De qué se trata?, preguntó, tratando de no dejar que el pánico la dominara. No puedo hablar mucho por aquí, pero necesita que venga de inmediato. Está en el hospital. Las palabras se estrellaron contra ella como una ola. Sin dejar que la angustia la paralizara, Lucía se levantó de su silla en la oficina. Sus compañeros la miraron intrigados, pero no tenía tiempo para explicaciones. Su madre había luchado con tanto esfuerzo, y ahora su padre, el hombre del que casi no había noticias, resultaba ser un llamado de alarma. Mientras corría hacia la salida, su mente era un torbellino. La pasantía, su nueva vida, todo parecía desvanecerse. No podía dejar que su padre se fuera sin darle un abrazo, sin mostrarle que no lo habían olvidado. El taxi fue rápido, pero para Lucía, cada segundo se sintió como una eternidad. Al llegar al hospital, su estómago se contrajo. El olor a desinfectante y la blanda luz amarillenta del pasillo la recibieron. Preguntó por su padre y la enfermera la llevó a una habitación, en el tercer piso. Al abrir la puerta, se quedó paralizada. Su padre, un hombre que solía ser fuerte, ahora yacía en una C. «Papá», murmuró acercándose. La mirada de él se iluminó al verla. Lucía apenas pudo articular. La emoción quebró su voz. Se abrazaron y por un momento todo el dolor se esfumó. Pero antes de que pudiera preguntar, él la miró con una intensidad inquietante. «Lucía, hay algo que debes saber, algo que he ocultado». Su voz temblaba y un nudo se formó en el estómago de Lucía. «Tu madre y yo no somos quienes crees. Hay secretos que nunca hemos compartido contigo. Tu vida, todo lo que has vivido, no ha sido como piensas». Lucía sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo, papá?». Su voz, ya quebrada, casi se perdía entre el susurro de la máquina que monitorizaba su latido. «Tu padre no soy yo, Lucía, tu verdadero padre». En ese instante, el aire en la habitación se volvió helado. Una enfermera entró abruptamente y su rostro mostró sorpresa y confusión. Instintivamente, se produjo un silencio pesado que hizo eco de la inquietud en el rostro de Lucía. «Lo siento, estaba buscando el equipo para el señor Benítez», dijo, pero la confusión ya se había sembrado. El doctor Ramírez, que había atendido a su padre, apareció justo después con una expresión impasible, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a decir. La mirada de Lucía era de incredulidad. Una tormenta de preguntas la consumía. ¿Quién era su verdadero padre? ¿Qué significaba todo esto? Mientras la burbuja de ansiedad se expandía, su mente regresó a Eduardo. ¿Estaba él involucrado de alguna manera? ¿Todo había sido una farsa? Justo cuando estaba a punto de gritar todas sus preguntas, su padre pronunció una frase que la dejó completamente helada. «Lucía, Eduardo es parte de esta historia. Es tu verdadero hermano». Los músculos de su cuerpo se rígidos, como si una chispa de desilusión hubiera estallado en su pecho. Todo lo que había vivido, cada elección de su vida, ahora parecía una tela de engaños colapsando. De pronto que el mundo se oscureció. ¿Cómo podría afrontar esto? La imagen de su padre, su madre y todo lo que creía saber se desvanecía. ¿Cuál era la verdad detrás de aquella inesperada revelación? ¿Y qué pasaría con la relación que había comenzado a forjar con Eduardo? El ecosistema de su realidad se tambaleaba, y Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, dejándola caer en un abismo de incertidumbre y revelaciones. Lucía sintió que el aire se volvía denso. La revelación de su padre retumbaba en su mente, agitando un torbellino de confusión y miedo. Eduardo, su hermano. La pregunta. Pero antes de que pudiera procesar todo, un grito rompió el silencio. «¡Ayuda, por favor!». La voz de una mujer resonó en el pasillo, y la puerta de la habitación se abrió de golpe.
Una enfermera que lucía pálida y aturdida apareció. Sus ojos eran dos espejos de pánico. El paciente de la habitación 303 se ha desmayado. Necesitamos ayuda. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué? ¿Qué pasa? La confusión nublaba su pensar. Pero antes de obtener una respuesta, su padre empezó a toser. Sus ojos se agrandaron y la palidez en su rostro se tornó alarmante. «Papá». «No, quédate aquí». Lucía se lanzó hacia él sosteniéndolo mientras la enfermera se desvanecía tras el tumulto. Su mente estaba en pánico. Su corazón latía como un tambor descontrolado. Alguien más entró en la habitación y cuando Lucía giró la mirada, se encontró con Eduardo, su cara seria y preocupada. «Lucía, ¿qué está pasando?», preguntó él, mirando a su padre derrapado en la cama. La confusión en su mirada se transformó rápidamente en horror cuando vio el estado de su padre. «Dios mío, ¿qué le pasó?». «No lo sé. Estaba bien hace un momento», dijo Lucía, sintiendo que cada palabra se le escapaba. Sin embargo, el caos se concentró rápidamente. Más personal médico ingresó, llamando a un código azul. Los gritos reverberaban en la habitación y el ambiente se tornó en una espiral de movimientos frenéticos. Lucía se sentó al borde, incapaz de reaccionar, observando cómo la vida de su padre se desvanecía entre manos expertas, entre gritos que sonaban lejanos. Entonces algo en ella cambió. Miró a Eduardo, que se mantenía cerca, sus ojos llenos de angustia. «Lucía, necesitamos hablar, no solo de esto, no solo de papá, hay más». «¿Qué? ¿Ahora?», exclamó, sintiendo que el tiempo se deslizaba como en una tormenta. Pero a medida que conversaban, su mirada se desvió al sereno rostro de su padre, de quien ni siquiera sabía si iba a sobrevivir. El hecho de que su vida ya dependía de una máquina era un dolor insoportable. ¿Y Eduardo era parte de todo este drama? «Sí, urgentemente. Te prometo que hay cosas que no sabes. Todo está conectado», murmuró él. Finalmente, los médicos lograron estabilizar a su padre y el caos dio paso a un silencio tenso. «Dios mío, ¿qué está ocurriendo?». La voz de una mujer resonó detrás de ellos. Era su madre, su voz quebrándose. «¿Qué ha pasado?». Su mirada inquieta captó el ambiente cargado con más que solo preocupación. Lucía y Eduardo intercambiaron miradas. Algo en el aire volvió a cambiar, como si un rayo hubiese atravesado el momento. La revelación estaba sobre la mesa, y Lucía podía sentirla. «Mamá, ¿qué secretos han estado ocultando de mí? ¿Por qué nunca me habías dicho sobre él?». La voz de Lucía se quebró, y el dolor se instaló en su pecho. «Lucía, hay algo más», comenzó su madre. Pero antes de que pudiera explicar, un estruendo a través del pasillo los distrajo. Un grito alto, desgarrador. «No, suéltame». Y luego de la nada, un hombre apareció empujando a los guardias de seguridad. Su rostro era familiar, pero no pudo identificarlo de inmediato. «Lucía, necesito verte, por favor». Los ojos de Lucía se abrieron, sin poder creer lo que veía. Era Javier, un exnovio, y las heridas del pasado regresaron como sombras. «¿Qué haces aquí?». «Vine a advertirte. Eduardo no es quien dice ser». Las palabras apenas habían tocado su conciencia cuando el mundo se volvió en blanco y negro. Eduardo se tensó a su lado, su mirada oscura, como si un trueno hubiera caído entre ellos. «¿Qué?», preguntó. Pero la mirada de Lucía se centró en Javier. Un grito interno brotó en su pecho. Todo se estaba desmoronando. El llanto de su madre se entrelazaba con los gritos del pasillo, mientras el mundo giraba. Y en ese instante, cada rincón de su vida parecía estar en juego. ¿Quién era realmente su hermano? ¿Y lo que había vivido hasta ahora se basaba en una mentira? La pregunta quedó flotando entre ellos. ¿Qué pasaría después de esto? Lucía sintió que el aire se volvía denso. La revelación de su padre retumbaba en su mente, agitando un torbellino de confusión y miedo. Eduardo, su hermano. La pregunta quedó flotando en el aire como un latido ominoso. Pero antes de que pudiera procesar todo, un grito rompió el silencio. «Ayuda, por favor». La voz de una mujer resonó en el pasillo.
y la puerta de la habitación se abrió de golpe. Una enfermera que lucía pálida y aturdida apareció. Sus ojos eran dos espejos de pánico. El paciente de la habitación 303 se ha desmayado. Necesitamos ayuda. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pasa? La confusión nublaba su pensar, pero antes de obtener una respuesta, su padre empezó a toser. Sus ojos se agrandaron y la palidez en su rostro se tornó alarmante. «Papá, no, quédate aquí». Lucía se lanzó hacia él, sosteniéndolo mientras la enfermera se desvanecía tras el tumulto. Su mente estaba en pánico, su corazón latía como un tambor descontrolado. Alguien más entró en la habitación, y cuando Lucía giró la mirada, se encontró con Eduardo, su cara seria y preocupada. «Lucía, ¿qué está pasando?», preguntó él, mirando a su padre derrapado en la cama. La confusión en su mirada se transformó rápidamente en horror cuando vio el estado de su padre. «Dios mío, ¿qué le pasó?». «No lo sé, estaba bien hace un momento», dijo Lucía, sintiendo que cada palabra se le escapaba. Sin embargo, el caos se concentró rápidamente. Más personal médico ingresó, llamando a un código azul. Los gritos reverberaban en la habitación, y el ambiente se tornó en una espiral de movimientos frenéticos. Lucía se sentó al borde, incapaz de reaccionar, observando cómo la vida de su padre se desvanecía entre manos expertas, entre gritos que sonaban lejanos. Entonces algo en ella cambió. Miró a Eduardo, que se mantenía cerca, sus ojos llenos de angustia. «Lucía, necesitamos hablar». «No solo de esto, no solo de papá. Hay más». «¿Qué? ¿Ahora?», exclamó, sintiendo que el tiempo se deslizaba como en una tormenta. Pero a medida que conversaban, su mirada se desvió al sereno rostro de su padre, de quien ni siquiera sabía si iba a sobrevivir. El hecho de que su vida ya dependía de una máquina era un dolor insoportable. ¿Y Eduardo era parte de todo este drama? «Sí, urgentemente. Te prometo que hay cosas que no sabes. Todo está conectado», murmuró él. Finalmente, los médicos lograron estabilizar a su padre, y el caos dio paso a un silencio tenso. «Dios mío, ¿qué está ocurriendo?». La voz de una mujer resonó detrás de ellos. Era su madre, su voz quebrándose. «¿Qué ha pasado?». Su mirada inquieta captó el ambiente cargado con más que solo preocupación. Lucía y Eduardo intercambiaron miradas. Algo en el aire volvió a cambiar, como si un rayo hubiese atravesado el momento. La revelación estaba sobre la mesa, y Lucía podía sentirla. «Mamá, ¿qué secretos han estado ocultando de mí? ¿Por qué nunca me habías dicho sobre él?». La voz de Lucía se quebró, y el dolor se instaló en su pecho. «Lucía, hay algo más», comenzó su madre. Pero antes de que pudiera explicar, un estruendo a través del pasillo los distrajo. Un grito alto, desgarrador. «¡No, suéltame!». De repente, el hombre que había irrumpido no solo era Javier, su exnovio. Alguien más venía detrás de él, un hombre de aspecto desaliñado con una actitud desafiante. «Lucía, soy tu verdadero padre», gritó, haciendo que el tiempo se detuviera. Las palabras le calaron hondo. ¿Cómo podía ser? Su mirada se congeló. Todo se desmoronó. Miró a su madre, luego a Eduardo. La confusión se multiplicaba. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad afloraba en su voz, como un eco en la habitación. «Escúchame, te han mentido. Tu madre y yo somos de la misma sangre. He estado en la sombra por años, pero no podía dejar que esto te afectara más». Los murmullos de la gente en el pasillo aumentaron, pero todo lo que Lucía escuchaba era su propio corazón, golpeando en sus oídos como un tambor furioso. Eduardo se giró rápidamente hacia Javier, su rostro descompuesto. «¿Qué? Eso no puede ser cierto». «Pero lo es. Lucía, este hombre es tu padre biológico. Tu verdadero padre», continuó Javier con desesperación. «Tu madre te ha mantenido alejada de la verdad para protegerte, pero la vida ha decidido revelarlo». Un estruendo oscuro se apoderó de la habitación al caer esas palabras. La confusión rebotó entre ellos, como un eco en una cueva llena de sombras. Lucía se quedó helada, sintiendo que el suelo se hundía, como si toda su vida se hubiese basado en una mentira. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? La mirada de su madre la atravesó, llenando la habitación de preguntas. «No, Lucía, no puedes creerle.
Tienes que confiar en mí. Pero su mente estaba en llamas. Cada recuerdo, cada risa familiar, todo lo que creía saber se tambaleaba en un caos. Todo lo que has vivido ha sido una ilusión, un juego que han estado jugando. Eduardo tiene derecho a saberlo, porque tú eres parte de algo mucho más grande de lo que crees, dijeron sin poder contener el frenesí. De repente el código azul sonó y más enfermeras y doctores se apuraron hacia la habitación. Lucía sentía que el aire se le escapaba y el grito de su madre se mezclaba con los ruidos del hospital, mientras el universo se desmoronaba a su alrededor. Las puertas se cerraron tras ellos con un estruendo, dejando a Lucía atrapada entre la verdad y la mentira, con más preguntas que respuestas. Y en esa inminente oscuridad, una nueva revelación aguardaba, dispuesta a sacudir todo lo que alguna vez conoció. Lucía sintió que el aire se volvía denso. La revelación de su padre retumbaba en su mente, agitando un torbellino de eco. «¡Ayuda, por favor!». La voz de una mujer resonó en el pasillo y la puerta de la habitación se abrió de golpe. Una enfermera, que lucía pálida y aturdida, apareció. Sus ojos eran dos espejos de pánico. «El paciente de la habitación 303 se ha desmayado. Necesitamos ayuda». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué? ¿Qué pasa? La confusión nublaba su pensar, pero antes de obtener una respuesta, su padre empezó a toser, sus ojos se agrandaron y la palidez en su rostro se tornó alarmante. «Papá, no. Quédate aquí». Lucía se lanzó hacia él, sosteniéndolo mientras la enfermera se desvanecía tras el tumulto. Su mente estaba en pánico, su corazón latía como un tambor descontrolado. A su lado, Eduardo miraba con desesperación, su rostro mezcla de horror y confusión. De repente, el suelo tembló, los gritos se intensificaron y el caos se apoderó de la habitación. La puerta se abrió con tal violencia que casi se salió de sus bisagras. Un grupo de médicos entró con rapidez, llevando una camilla. «¡Rápido, al código azul!», gritaron, y Lucía sintió que el mundo se desmoronaba. Fue entonces cuando una figura conocida emergió del tumulto. Era Javier, su exnovio, con el rostro surcado por la determinación. «Lucía, necesito que me escuches». Su presencia en medio del caos causó un estallido de murmullos. «Tu vida está en peligro, no solo la de tu padre, la tuya también». «¿Qué dices? ¿Estás loco?». Lucía apenas podía procesar sus palabras. Miró a Eduardo, buscando su apoyo, pero él estaba perdido en la confusión. «No, Lucía, escúchalo, es importante», intervino cuando notó la angustia en sus ojos. Justo en ese instante, un estruendo horrible resonó en el pasillo. La multitud se hizo a un lado y un hombre irrumpió con la mirada cargada de rabia. «Lucía, tú no te lo llevas», gritó, extendiendo la mano hacia ella. Lucía se quedó congelada. Era un rostro del pasado, alguien que creía haber dejado atrás, un viejo amigo de su infancia, Marco, quien había tenido problemas con la ley. «No, Marco, esto no es lo que piensas», suplicó sintiendo cómo la angustia la engullía. «Es hora de que sepas la verdad». La voz de Marco resonó con un eco de furia. «Tu padre estaba involucrado en cosas muy oscuras y toda tu familia son mentirosos. Tu vida ha estado en peligro desde siempre». Eduardo dio un paso adelante, pero Marco levantó la mano. «No se interpongan. Esto es entre ella y yo. Lucía, tienes que dejar lo que creías saber atrás». El ambiente se tornó tenso. «Tu madre no es quien dice ser. Y tu nuevo mundo, ese jefe tuyo, Eduardo, también está relacionado». Las palabras de Marco sonaron como un disparo en la habitación. «¿Qué quieres decir?». La voz de Lucía tembló, cada sílaba un hilo de terror. «Tú eres parte de un juego. Tu madre, tu padre, no son los verdaderos. Nunca lo fueron», gritó, y el silencio que siguió se sintió como una detención en el tiempo. Lucía, apretando la mano de su padre que yacía inerte, sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La pieza del rompecabezas que acababa de recibir se multiplicaba en nuevas preguntas. «¿Quién soy realmente?», preguntó con un susurro, aterrorizada. En ese momento, un grito desgarrador resonó en el pasillo. «No». La madre de Lucía apareció, atravesada por el plano de pánico. «Lucía,
ven aquí, no lo escuches. Pero era demasiado tarde. La verdad era como un lodo negro, arrastrando a Lucía hacia un abismo de confusión. ¿Quién era su familia? ¿Quién era realmente ella? Antes de que pudiera formular más preguntas, una risa burlona ecoó en la habitación. Eduardo contemplaba todo con calma. Lo siento, Lucía, dijo, su voz ahora distante. Pero la verdad vale más que el amor. Cada palabra cayó como un peso en su pecho. El giro que nadie esperaba había replanteado no solo su historia, sino cada relación que había dado por sentado. La revelación de Eduardo la despojó de su vida como la conocía. Le dolía la cabeza y un frío recorrió su cuerpo. Todo lo que había vivido estaba en juego. En ese instante, con la vida de su padre entre el susurro de la muerte y su madre implorando que todo se detuviera, Lucía se dio cuenta de que el verdadero juego apenas comenzaba. ¿Estaba dispuesta a enfrentar lo que se escondía en la oscuridad? La respuesta latía en su sangre y con cada latido los secretos amenazaban con surgir. La vida que había conocido se desvanecía y solo restaba una pregunta mordaz. ¿Cómo podría encontrar la verdad sin perderse? Lucía sintió que el aire se volvía denso. La revelación de su padre retumbaba en su mente, agitando un torbellino de confusión y miedo. Eduardo, su hermano. La pregunta quedó flotando en el aire como un latido ominoso. Pero antes de que pudiera procesar todo, un grito rompió el silencio. ¡Ayuda! ¡Por favor! Resonó la voz de una mujer en el pasillo, y la puerta de la habitación se abrió de golpe. Una enfermera, pálida y aturdida, apareció. Sus ojos eran dos espejos de pánico. El paciente de la habitación 303 se ha desmayado. Necesitamos ayuda. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué? ¿Qué pasa? La confusión nublaba su pensar, pero antes de obtener una respuesta, su padre empezó a toser. Sus ojos se agrandaron y la palidez en su rostro se tornó alarmante. «Papá, no, quédate aquí». Lucía se lanzó hacia él, sosteniéndolo. A su lado, Eduardo miraba con desesperación. Su rostro mezcla de horror y confusión. De repente, el suelo tembló. Los gritos se intensificaron y el caos se apoderó de la habitación. La puerta se abrió con tal violencia que casi se salió de sus bisagras. Un grupo de médicos entró rápidamente, llevando una camilla. «¡Rápido! ¡Código azul!», gritaron. Y Lucía sintió que el mundo se desmoronaba. Entonces, en medio de todo ese tumulto, una figura familiar emergió del caos. «Lucía, soy yo, Marco». La voz resonó con tal intensidad que todos se giraron hacia él. Marco, su viejo amigo, cuya vida había estado llena de sombras y malos caminos. Pero ahora parecía haber vuelto con una urgencia desbordante. «¿Qué haces aquí?», preguntó Lucía, tratando de procesar su presencia en medio de este tormento. Algo no cuadraba. «Escúchame, por favor, esto es grave. Necesito que sepas la verdad sobre Eduardo», continuó Marco, su mirada feroz, entrecruzando miradas con Eduardo, que estaba a su lado. «¿Qué pasa con Eduardo?». Lucía sintió su corazón acelerar. La incomodidad en el aire se podía cortar con un cuchillo. «Él no es solo tu hermano. Hay algo más. Su vida está ligada a la tuya de una manera que no puedes imaginar», reveló Marco, la voz temblándole ligeramente. «¿Qué estás insinuando?». Lucía siseó, aunque sabía que no le gustaba lo que estaba escuchando. ¿Qué tipo de verdad era esta? ¿Por qué todo se estaba complicando aún más? «Tu padre. No puedes confiar en él. No es el hombre que crees que es. Él está involucrado en algo que va mucho más allá de lo que has visto», dijo Marco, señalando a su padre que yacía en la cama. Un murmullo recorrió la habitación. Los médicos estaban demasiado concentrados en su trabajo como para prestar atención al drama que se desarrollaba. Lucía miró a Eduardo, que ahora parecía más perdido que nunca. La confusión cubría su rostro, como si intentara comprender la magnitud de la verdad que estaba revelándose. «Las cosas que te han dicho sobre tu padre son mentiras, Lucía. Él ha estado ocultando cosas que lo vinculan a la familia de Eduardo». Marco se acercó, su voz transmitiendo una mezcla de urgencia y miedo. «Tu vida ha estado en peligro desde que naciste.
En ese momento, todo cambió. Una explosión de luz iluminó el pasillo al lado. Alguien había activado un generador de emergencia. Los rostros se volvieron hacia la ventana y por un instante todo el ruido se desvaneció. Gritó Marco al ver a su madre que se acercaba, preocupación dibujada en su rostro. Ella sabe más de lo que dice. ¿Qué? Este giro lo sacudió aún más. Mamá. En un instante, la vida de Lucía pareció fragmentarse. ¿Cuál era la verdad? ¿Y qué parte jugaba su madre en todo esto? Antes de que pudiera pensar, Eduardo eligió ese momento para hacer un movimiento. Lucía, espera. Pero algo inesperado sucedió. Una explosión sorda hizo temblar el edificio. Las luces parpadearon y un estallido resonó en el suelo. Una nube de humo entró y gritos de alerta llenaron el aire. «Evacúen», sonó una voz por los altavoces. En medio del caos, Lucía sintió el nudo en su estómago soltarse de miedo y ansiedad. Marco se acercó aún más a ella, tomando su brazo con fuerza. «Debemos irnos, no estás a salvo aquí, nunca lo has estado». Un estremecimiento recorrió su cuerpo, justo cuando el caos llenaba la habitación. De repente, el rostro de Eduardo se puso blanco. «Mi madre, ella no está lejos de aquí», gritó, buscando un camino de salida entre el aturdimiento. En ese segundo de confusión, todo se hizo más oscuro. La verdad, los secretos y las revelaciones giraban como un torbellino. Lucía se dio cuenta de que el verdadero juego apenas comenzaba, y todo lo que conocía podría cambiar en un instante. ¿Qué pasado oscuro los acechaba? ¿Y quién estaba de verdad detrás de cada revelación? La habitación estaba llena de caos, y el dolor y el miedo se entrelazaban en el aire como sombras. Lucía sintió como el pánico la envolvía. «Marco, ¿qué estás diciendo?», gritó, la mirada fija en su viejo amigo. ¿Qué tenía que ver Eduardo en todo esto? Su mente estaba en un torbellino. Cada segundo se sentía como una eternidad. El sonido del código azul resonaba en el pasillo, interrumpiendo pensamientos oscuros que amenazaban con devorarla. Los médicos gritaban órdenes, pero Lucía solo tenía ojos para Marco. «Tú no sabes lo que estás diciendo. El papá que conozco nunca haría algo así», replicó con una mezcla de incredulidad y furia. «No sabes nada, Lucía. Tu familia ha estado enredada en la oscuridad durante años. Y Eduardo, él también ha estado involucrado». Su voz temblaba. La desesperación marcaba cada palabra. Las alarmas resonaban en su mente, pero todo se convirtió en un desenfoque cuando su padre emitió un gorgoteo inquietante. Lucía giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo los médicos se abrumaban intentando reanimarlo. «¡Papá!», gritó, llena de terror. Un nudo se formó en su garganta. Su corazón se detuvo. La desesperación la invadió. «Lucía, debemos irnos», imploró Marco, aferrándose a su brazo. «No hay tiempo para esto». Pero justo cuando intentaba arrastrarla fuera de la habitación, la puerta se abrió de golpe y una figura emergió de la sombra. Era la madre de Lucía, su cara pálida y los ojos desbordantes de miedo. «Lucía, no», gritó, pero era demasiado tarde. Lucía se detuvo. Un frío recorrió su espalda al ver a su madre allí, petrificada. «¿Qué está pasando?», preguntó, la voz entrecortada. Marco dio un paso hacia adelante. «Dile la verdad. Lucía tiene derecho a saber quién es su familia de verdad», exigió, su determinación como un rayo. La mirada de su madre cambió de confusión a una fría resolución. «Cállate, Marco. No le digas nada más», exigió, su voz dura. Pero era demasiado tarde. El aire hervía con secretos. Cada palabra dejaba una estela de incertidumbre. «No medies más, mamá. Quiero saber. ¿Qué es esta red de mentiras?». La voz de Lucía temblaba con emoción. Como si una puerta se abriera en su interior, la verdad reclamaba un espacio y no podía ser ignorada. «Lucía, tu padre no es lo que crees. No me mires así, por favor», su madre suplicó, retirándose un paso. «Hay cosas que nunca te he contado. Él no es solo tu padre, es parte de un legado que has ignorado.
Pero antes de que pudiera seguir, el sonido de una explosión resonó en el pasillo. El aire se hizo denso y el suelo tembló bajo sus pies. Lucía sintió el instante desvanecerse. «¿Qué fue eso?», gritó. Una nube de humo oscuro invadió la habitación. Las alarmas sonaban con más fuerza. «Debemos salir. Ahora». Marco tiró de su brazo con fuerza, pero Lucía se sentó incrédula. Todo lo que conocía se le desmoronaba, arrastrándola a la confusión. Las figuras de los médicos se agitaban, tratando de mantener el control en medio del caos. Lucía miró a Eduardo, deseando claridad, pero su cara era un reflejo de la misma desesperación. «Lucía, no sé qué está pasando, pero te necesito a mi lado», dijo, su voz casi quebrada. «Eduardo, ¿qué quieres decir con que estás involucrado?», preguntó, su pecho apretándose por la ansiedad. En ese instante crítico, la madre de Lucía avanzó, con el fuerte deseo de proteger a su hija. «Eso es exactamente lo que han querido ocultarte, pero ahora es el momento de enfrentarlo. Esto no solo te involucra a ti, sino a todos nosotros. Tu vida corre peligro», su madre dijo con determinación. «¿Peligro?», preguntó Lucía. El miedo cernía sobre ella como un manto pesado. Justo cuando se preparaba para entender la magnitud de las revelaciones, otro grito inhumano resonó en el medio del tumulto. «¡Ayuda, no me lo lleven!». Era un grito desgarrador, casi como un eco de su propia angustia. La tensión creció, desbordando como un río revuelto, y de entre la multitud emergió una figura con una explosión de energía, gritando con rabia. «Lucía, eres parte de un juego que no comprendes. ¿No lo ves?». La mirada desesperada y perturbadora fijada en ella, pero no reconocía a esa persona. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», preguntó, el miedo invadiéndola con una fuerza abrumadora. «Soy el que ha estado protegiéndote y a la vez arruinando todo», el extraño confesó. «La vida que conoces ha sido una ilusión, y este momento es solo el principio. Lucía, todo lo que te han contado es parte de un gran plan, un plan que apenas comienza a desarrollarse». Lucía se quedó paralizada, el corazón latiendo a 1000 por hora. «¿Qué plan? Dímelo», exigió, pero le fue imposible concentrarse cuando el mundo a su alrededor se llenó de ruido y confusión. Sus pensamientos eran un torbellino aterrador, la verdad y la mentira mezclándose. ¿Qué realidad estaba a punto de desvelarse? El caos del hospital se desvaneció en un instante. Fue un grito, el sonido de su padre luchando contra lo inevitable. La vida se deslizaba, y con la revelación de ese extraño, todo lo que creía saber se desmoronaba. Un giro inesperado que dejó a Lucía atrapada entre la verdad y el miedo, en un laberinto del que no sabía si podría salir. La duda pesaba sobre ella como un rayo oscuro. ¿Estaba lista para enfrentarse a lo que vendría? Lucía sintió que el aire se volvía denso. La revelación de su padre retumbaba en su mente, agitando un torbellino de confusión y miedo. Eduardo, su hermano. La pregunta quedó flotando en el aire como un latido ominoso. Pero antes de que pudiera procesar todo, un grito rompió el silencio. «¡Ayuda! ¡Por favor!», resonó la voz de una mujer en el pasillo, y la puerta de la habitación se abrió de golpe. Una enfermera, pálida y aturdida, apareció. Sus ojos eran 2 espejos de pánico. «El paciente de la habitación 303 se ha desmayado. Necesitamos ayuda». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué? ¿Qué pasa?». La confusión nublaba su pensar, pero antes de obtener una respuesta, su padre empezó a toser, sus ojos se agrandaron y la palidez en su rostro se tornó alarmante. «Papá, no, quédate aquí». Lucía se lanzó hacia él, sosteniéndolo. A su lado, Eduardo miraba con desesperación, su rostro mezcla de horror y confusión. De repente, el suelo tembló, los gritos se intensificaron y el caos se apoderó de la habitación. La puerta se abrió con tal violencia que casi se salió de sus bisagras. Un grupo de médicos entró rápidamente, llevando una camilla. «¡Rápido, código azul!», gritaron, y Lucía sintió que el mundo se desmoronaba. Entonces, en medio de todo ese tumulto, una figura familiar emergió del caos. «¡Oh! ¡Marco!». La voz resonó con tal intensidad que todos se giraron hacia él.
Marco, su viejo amigo, cuya vida había estado llena de sombras y malos caminos. Pero ahora parecía haber vuelto con una urgencia desbordante. Necesito que sepas la verdad sobre Eduardo, continuó Marco, su mirada feroz, entrecruzando miradas con Eduardo, que estaba a su lado. ¿Qué pasa con Eduardo? Lucía sintió su corazón acelerar. La incomodidad en el aire se podía cortar con un cuchillo. Él no es solo tu hermano. Hay algo más. Su vida está ligada a la tuya, de una manera que no puedes imaginar, reveló Marco, la voz temblándole ligeramente. ¿Qué estás insinuando? Lucía siseó, aunque sabía que no le gustaba lo que estaba escuchando. ¿Qué tipo de verdad era esta? ¿Por qué todo se estaba complicando aún más? Tu padre, no puedes confiar en él. No es el hombre que crees que es. Él está involucrado en algo que va mucho más allá de lo que has visto, dijo Marco, señalando a su padre, que yacía en la cama. Un murmullo recorrió la habitación. Los médicos estaban demasiado concentrados en su trabajo como para prestar atención al drama que se desarrollaba. Lucía miró a Eduardo, que ahora parecía más perdido que nunca. La confusión cubría su rostro, como si intentara comprender la magnitud de la verdad que estaba revelándose. Las cosas que te han dicho sobre tu padre son mentiras, Lucía. Él ha estado ocultando cosas que lo vinculan a la familia de Eduardo. Marco se acercó, su voz transmitiendo una mezcla de urgencia y miedo. Tu vida ha estado en peligro desde que naciste. En ese momento, todo cambió. Una explosión de luz iluminó el pasillo al lado. Alguien había activado un generador de emergencia. Los rostros se volvieron hacia la ventana y por un instante todo el ruido se desvaneció en el ajetreo. «Cuida a tu madre, Lucía», gritó Marco al ver a su madre que se acercaba, preocupación dibujada en su rostro. «Ella sabe más de lo que dice». ¿Qué? Este giro lo sacudió aún más. «Mamá». En un instante, la vida de Lucía pareció fragmentarse. ¿Cuál era la verdad? ¿Y qué parte jugaba su madre en todo esto? Antes de que pudiera pensar, Eduardo eligió ese momento para hacer un movimiento. «Lucía, espera». Pero algo inesperado sucedió. Una explosión sorda hizo temblar el edificio. Las luces parpadearon y un estallido resonó en el aire. Una nube de humo entró y gritos de alerta llenaron el aire. «Evacúen», sonó una voz por los altavoces. En medio del caos, Lucía sintió el nudo en su estómago soltarse de miedo y ansiedad. Marco se acercó aún más a ella, tomando su brazo con fuerza. «Debemos irnos, no estás a salvo aquí, nunca lo has estado». Un estremecimiento recorrió su cuerpo justo cuando el caos llenaba la habitación. De repente, el rostro de Eduardo se puso blanco. «Mi madre, ella no está lejos de aquí», gritó, buscando un camino de salida entre el aturdimiento. En ese segundo de confusión, todo se hizo más oscuro. La verdad, los secretos y las revelaciones giraban como un torbellino. Lucía se dio cuenta de que el verdadero juego apenas comenzaba, y todo lo que conocía podría cambiar en un instante. ¿Qué pasado oscuro los acechaba? ¿Y quién estaba de verdad detrás de cada revelación? A medida que la enfermera intentaba organizarse, el paciente de la habitación 303 era llevado a toda prisa. «Él está en estado crítico», gritaron, y fue entonces que Lucía, por un instante, lo vio. Una cara familiar entre las sombras. Un hombre que creía perdido para siempre. «Papá», gritó, pero fue demasiado tarde. La habitación se llenó de caos. La verdad de su vida la asfixiaba. «¿Cómo es posible?», murmuró, su voz quebrándose, su mundo desmoronándose. Eduardo miró a Lucía sorprendido. «¿Tú lo conoces?», preguntó con incredulidad. Es Javier, mi padre desaparecido». Ella respiró, la revelación sacudiéndola. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de una forma aterradora. «¿Por qué está aquí? Es la única forma de protegerlos a todos», gritó Javier, su rostro demacrado. «Tu madre sabía que debía regresar. La oscuridad que hemos estado evitando amenaza con tragarlos a todos». El aire se volvió pesado. Lucía sintió que el suelo se deslizaba. ¿Qué significaba todo esto?
La llamada de su corazón resonaba con cada latido. Todo este tiempo, ¿por qué no me dijeron la verdad? La tormenta interna estaba más viva que nunca. No es el lugar ni el momento. Pero hay más, Lucía. Quizás nosotros no seamos la familia que crees que somos, murmuró Javier con un temblor en la voz. ¿Qué quieres decir? La angustia le hizo temblar las manos. El hilo de su vida atormentada se estaba desgastando. ¿Qué significa esto? Solo quiero entender. Lucía, hay cosas que no son blancas o negras. Este juego que estamos jugando es más grande de lo que puedes imaginar, reveló Javier, y el caos a su alrededor se volvió un eco distante. Un juego donde las lealtades son solo una ilusión, donde la familia se convierte en la mayor traición. Las últimas palabras de Javier se grabaron en su mente, y en un susurro que nadie podía escuchar, Lucía supo que la tormenta apenas comenzaba. Con un giro inesperado, toda su vida se estaba reconstruyendo en un caos de secretos y verdades que dolían más que cualquier herida. La pregunta surgió una vez más, resonando en su mente sin cesar. ¿Quién era realmente Lucía Martínez? ¿Y qué iba a pasar con todo ello? La habitación se llenaba de caos y la voz de Javier vibraba en el aire como un eco aterrador. Lucía lo miró incrédula. ¿Qué quieres decir con eso? No puedo creer nada de lo que estás diciendo. El pulso de su corazón se aceleró, el sudor le resbaló por la frente. Lucía, escúchame. Tienes que saber la verdad antes de que sea demasiado tarde, suplicó Javier, pero su mirada ya no era la de un padre, sino la de un hombre atrapado en un juego mortal. Un grito desgarrador recorrió el pasillo, jugándosela a todos. ¡Ayuda, por favor! La enfermera volvió a aparecer, sus ojos desorbitados. El paciente de la habitación 303 está en estado crítico. Necesitamos más personal. Pero su voz se apagó cuando una explosión resonó a su lado, como si la tierra misma se agitara. La sala entera tembló. Lucía se aferró al borde de la cama. ¿Qué está pasando?, gritó aterrada. Fue en ese instante que las luces comenzaron a parpadear, como si estuvieran a punto de extinguirse. Y justo cuando el pánico se apoderaba de todos, un hombre irrumpió de entre las sombras, su rostro escondido bajo una capucha. «Lucía, tu vida está en peligro». Las palabras caían pesadas, llenas de una urgencia apremiante. Todos giraron a mirarlo. El aire se volvió denso con incredulidad. «¿Quién eres tú?». La voz de Lucía era un susurro, absorbida por la confusión. El extraño levantó la mano, señalando a Eduardo y luego a Javier. «Solo hay una oportunidad de salir de aquí. Todos deben irse». Su tono marcaba la desesperación. «Las fuerzas que buscan a Eduardo pronto llegarán. Y tú, Lucía, eres la clave». Lucía sintió una punzada en el corazón. ¿La clave a qué? ¿De qué hablas? Cada uno de ustedes está conectado a un legado antiguo, un poder que puede cambiarlo todo. Pero eso también atrae a la oscuridad, explicó el hombre, su voz temblando. Tu madre, ella no es quien dice ser. De repente, un silencio aplastante se apoderó del espacio. Lucía miró a su madre, su mundo girando alrededor. ¿Qué significa eso?, musitó, la ansiedad aplastando su pecho. «Mamá, respóndeme», gritó, casi entre lágrimas. «Lucía, he hecho lo que he podido», empezó su madre, pero la voz del extraño interrumpió. «Ella es la guardiana de un secreto. Tienes que confiar en mí si quieres sobrevivir». Pero en el caos y el ruido creciente, el silencio fue interrumpido nuevamente por un grito ensordecedor. Era el sonido de la alarma del hospital, y las luces comenzaron a fallar, sumiéndolos en una penumbra inquietante. Justo cuando todo parecía un frenesí, algo extremadamente sorprendente ocurrió. Mientras el extraño hablaba, algo pareció atravesarlo. Se sacudió, y antes de que Lucía pudiera reaccionar, el cuerpo del hombre comenzó a desvanecerse, como si estuviera hecho de humo. «No», gritó, extendiendo la mano, pero ya era demasiado tarde. En un destello cegador, el hombre desapareció, dejando solo un eco de su advertencia en el aire. «La verdad siempre sale a la luz»,
La risa burlona de Javier resonó en el caos, haciéndola volver a mirar. «¿Qué significa esto? ¿Por qué te importa ahora?», preguntó con desprecio. La tensión era palpable, las miradas se tensaban en el aire. «Porque la vida de cada uno de ustedes está en juego y yo soy la única que puede resolverlo», dijo su madre, la voz firme, mientras apuntaba a la puerta, ahora bloqueada por guardias de seguridad que entraban. Antes de que pudiera desvanecerse el pánico en su pecho, un estruendo resonó. Alguien había derribado la puerta. Lucía sintió que el aire se agolpaba en su garganta. La confusión era abrumadora. ¿Qué estaba sucediendo realmente? Las luces titilaron y cuando menos lo esperaban, un grito desgarrado rompió la atmósfera. «¡No, detente!», exclamó Eduardo, lanzándose hacia la figura que entraba en la habitación. En ese momento, Lucía se dio cuenta de que el rostro del recién llegado era de un hombre de su pasado, Marco, su viejo amigo. Pero había algo más. Algo en su mirada decía que no era el mismo de antes. «¿Qué haces aquí, Marco?». La incredulidad penetraba en cada palabra. «Vine a advertirte y aclarar algo que cambiará todo», dijo Marco con una voz grave. «Tu madre y yo, de verdad somos hermanos». Las palabras cayeron como una bomba. Escapó de los labios de Lucía, con un temblor. Su mundo se tambaleaba. Una verdad devastadora cambiaba las reglas del juego. ¿Cuántas conexiones habían estado ocultas? Las relaciones, los secretos, todo en un hilo frágil. Los ojos de Lucía ardían. ¿Eres tú el que se ha estado ocultando todo este tiempo? El dolor caló hondo. Las interpretaciones de su vida se desmoronaban. Una mentira tan oscura. «La verdad es peligrosa, Lucía, y lo que viene es más aterrador», dijo Marco. Pero antes de que pudiera añadir más, el sonido del caos brotó de nuevo, y la habitación se llenó de sombras, el tiempo girando a su alrededor. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Lucía, sintiéndose atrapada, como un animal acorralado. El oscuro esquizofrénico juego apenas comenzaba, con cada revelación naciendo de la oscuridad, mientras su mente solo podía preguntarse quién eran ellos realmente y a dónde la llevaría la verdad. La tensión era palpable en la habitación. Lucía miraba a Marco, su corazón palpitaba con fuerza. «Dime que no es cierto», murmuró, la incredulidad reflejándose en su rostro. La revelación de su madre resonaba en su mente como un eco perturbador. ¿Era posible que todo lo que había creído hasta ahora estuviera teñido de mentiras? «Lucía, hay cosas que necesitas saber, por tu propia seguridad», insistió Marco, su voz temblando entre la urgencia y el miedo. Los gritos y el caos del hospital se desdibujaban, y todo lo que podía escuchar era el latido frenético de su propio corazón. Justo entonces, una sacudida recorrió el suelo, y las luces titilaban. La tensión aumentaba, todo parecía a punto de explotar. «¿Qué está pasando?», gritó Lucía, desesperada por una respuesta. La puerta se estremecía al compás de cada sonido de alarma del hospital. Todos en la sala intercambiaron miradas nerviosas. Una sombra oscura apareció en la entrada de la habitación y el aire se volvió frío. Era una figura alta con una presencia que demandaba atención. «No están a salvo aquí», dijo con una voz que retumbaba, haciendo eco en las paredes. «Tienen que irse». «¿Quién eres tú?», preguntó Lucía, sintiendo que el terror se cernía sobre ella como un manto. La figura se acercó, arrojando un destello de esperanza en medio de la confusión. «Soy amigo, no, más que eso, soy parte de tu historia, del legado que han tratado de ocultar», respondió, cada palabra cargada de un peso que dejó a Lucía sin aliento. «¿Qué legado?», cuestionó ella, incapaz de procesar lo que escuchaba. La mirada de su madre se llenó de terror. «No, no es el momento», dijo su madre tratando de detenerlo, pero era evidente que el hombre no iba a dar marcha atrás. «Eres mucho más poderosa de lo que imaginas, Lucía», continuó el extraño. «Eres el último eslabón en una línea de sangre que ha estado huyendo de la oscuridad. Y aquellos que intentan controlarte no se detendrán. Nunca. Y no solo tú, sino todos a tu alrededor están en peligro». En ese preciso segundo, un sonido ensordecedor hizo temblar las paredes. «Debemos salir», gritó Eduardo,
empujando a Lucía hacia la salida. Tenía una expresión de pánico que nunca había visto en él. Algo dentro de ella comenzó a inquietarse. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué estaban todos tan asustados? Mientras corrían, cada paso sonaba pesado, en el pasillo lleno de luces parpadeantes y gritos confusos. ¿Quién es él?, alcanzó a preguntar Lucía, mirando hacia atrás, buscando respuestas en los ojos de su madre. Comenzó ella, pero las palabras se atascaban en su garganta. Una sombra atravesó la mirada de su madre. «Es tu verdadero padre», lanzó el extraño, como si el viento se hubiera llevado sus palabras. El tiempo se detuvo, la realidad de nuevo se desvaneció, y todo lo que Lucía había dado por sentado se desmoronó en un segundo. ¿Qué? No, eso no puede ser cierto, dudó, sintiéndose como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Pero el desgarrador silencio que siguió fue suficiente para que ella entendiera que la verdad era más complicada de lo que nunca imaginó. Eduardo estaba paralizado, la incredulidad desbordándose en sus rasgos. La sala era un huracán de preguntas no formuladas, cada una más aterradora que la anterior. Su mundo se había reducido a un estallido de secretos, y mientras se apresuraban a salir, un nuevo grito resonó en el fondo. «Lucía, espera, no puedes irte sin saberlo todo». Era su madre. En su voz había una desesperación que hacía eco como un tambor. Pero antes de que Lucía pudiera detenerse, un estallido travieso de luces rompió la oscuridad y el extraño rasgueo se escuchó de la nada. «Es demasiado tarde». Otro estremecimiento sacudió el hospital. Pero esta vez fue un golpe físico, como si el propio edificio estuviera colapsando. Arañazos, gritos y una sensación de terror la envolvieron. La vida que conocía estaba desgarrándose, y en medio del caos, Lucía sintió que estaba siendo arrastrada hacia un destino que la desbordaba, a un secreto tan grande que amenazaba con tragarlos a todos. Y en ese tumulto, la última palabra de su madre se convirtió en su mantra mientras se sumía en la oscuridad. «La verdad siempre lleva al dolor, Lucía». En ese instante, el sentido de ese